Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente al Buen Nombre con Alejandro Rubinstein desde México. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, ya saben los oyentes que aquí hablamos de la genealogía de los nombres, mucho más que de los apellidos, porque los apellidos es un invento muy reciente en la historia humana y más en la historia judía, que siempre han utilizado el patronímico, es decir, Moshe ben David, el Moshe es hijo de David, siempre citando al padre o lo que sea. Y han habido muchas fuentes para los nombres y las estamos recorriendo. Hemos visto muchas entregas dedicadas a la Biblia y hoy a otro libro muy importante, el Talmud. Efectivamente, Jorge, hoy vamos a tratar sobre los nombres en el Talmud. Y resulta ser que el Talmud es un cuerpo importantísimo, no solo la Biblia como la conocemos, la Biblia escrita, el Pentateuco, sino que el Talmud es ese cuerpo de la llamada Torá oral que se conforma de básicamente dos grandes columnas. Una es la Mishnah y otra es la Gemara. Iremos viendo un poquito también de este tema en el trayecto de ir conversando sobre los nombres. La realidad es que los nombres en estas épocas son francamente distintos a los que en la actualidad se emplean en su gran mayoría y más aún dependiendo también de las épocas del desarrollo de estos cuerpos legislativos y de opinión en la Torá, vamos a encontrar también un poco de evolución onomástica. Pues bien, iniciemos, si les parece bien, explicando que todo lo que es la Mishnah y la Gemara se distribuye básicamente en 7 grandes grupos de personas que a su vez cubren un periodo pues no muy corto, algo así como unos 2200 años. Esto es, el primer grupo que se llamó Zugot, este grupo básicamente se desarrolló 200 años antes de la Era Común y después provino el segundo grupo, el grupo de los Tanaítas, y explicaremos también a qué se refiere cada uno de ellos, que es del año 0 de la Era Común a poco más adelante del año 200. De ahí vienen los amoraitas, que llegan hacia el año 500, los saboraitas, que tienen una presencia histórica de poco más de 100 años. De ahí los geonitas o los gaonim, que son los sabios, hasta el año 1100. Después los rishonim, que llegan al año 1500, y de ahí hasta nuestros días los aharonim. Pero estos son escuelas, básicamente, estos son corrientes. Los zugot, que no es más que una traducción de la voz en hebreo, parejas. Las parejas de estudio o, en su caso, de escuelas ideológicas, se establecieron, en el caso más lejano, por ahí del año 515 antes de la Era Común, y terminaron precisamente en la destrucción del segundo templo, esto es en el año 70 ya de la Era Común. En ese entonces, los que conformaban parte de Zugot recibían básicamente por fórmulas onomásticas un solo nombre. Casi no se asociaban a fórmulas patronímicas, aunque veremos ahorita los casos donde sí, y tampoco utilizaban las toponimias, los nombres del lugar. Los más recordados de este grupo de pensamiento son básicamente personas que solo utilizaban el primer nombre. Y en casos particulares podemos hablar de Aftalión, que fuera el presidente del tribunal del Sanedrín durante la era de Hircano o Urcano el segundo, y que fue un converso hacia el judaísmo, y Aftalión no utilizaba una fórmula distinta a su primer nombre. Cosa distinta que sucede con Hillel el anciano, que él fue también un presidente, pero en este caso presidente y no jefe de un tribunal del Sanedrín, durante el reino de Herodes el Grande. Encontramos ya algo de patronimia en las fórmulas de Yosef ben Yoezer, Yosef ben Yohanan, Yoshua ben Perajá y Judá ben Tabai. Todos ellos tuvieron presencia en el Sanedrín, algunos en la era macabea, otros en la época de Juan Hircano y otros finalmente Judá ben Tabai en la época del reinado
de Alejandro Janeo y de la reina Salomé. En cuanto a la toponimia, encontramos el caso de Nitai de Arbelá. Este es un caso muy interesante porque Nitai es un nombre muy poco utilizado. En la actualidad hablaremos de alguien que lo llegó a utilizar en alguna etapa de su vida. Y Nitai realmente aparece en distintas fuentes como Matai de Arbelá. Tiene esta modificación, vamos a llamar esa epéntesis en su nombre para que sea más fácil su expresión. Y hago un paréntesis en este nombre porque Nitai no es más que el nombre que utilizó un muchacho que se fue a estudiar a los Estados Unidos y que tenía un nombre bastante largo y complicado para la época. Decidió recortar su nombre de Benjamín por el nombre de Ben y su apellido de Netanyahu lo cambió por la fórmula Nitai. Ben Nitai no es otro sino el propio primer ministro del Estado de Israel. Y él de alguna suerte utilizó la fórmula que ya era empleada en la época talmúdica. Bueno, pues hablábamos también de los nombres propios únicamente utilizados en ese entonces. Y si ya hablamos de Hillel el anciano, el famoso Hillel, tenía su contraposición en la escuela de pensamiento con Shammai. Y Shammai no utilizaba una fórmula distinta más que su primer nombre. Otra de las personas que también podemos citar en la época de Hyrcanos II, que fuera el presidente también del Sanedrín, fue Shemaya, que tampoco utilizó una fórmula distinta a su primer nombre, aunque si bien sí podemos hablar nuevamente ya en épocas más avanzadas, y ya habíamos citado a Alejandro Janeo y a la reina Salomé, en el caso de Shimon ben Shetach, que aunque si bien era considerado una de las grandes personalidades de la época, él no aceptó que se le pusiera ninguna fórmula previa a su nombre y solo reconocía el que se pudieran emplear el nombre de él más la fórmula ya conocida y ya citada por ti, como es la patronimia. En esas épocas se desarrollaron personajes muy importantes dentro del judaísmo y algunos que después pasan a no ser citados en el judaísmo, aunque si bien formaron parte de las filas. Hablamos de Antígonos de Sojo, que él sí fue reconocido y conocido como un fariseo muy importante en lo que fue en la primera mitad del tercer siglo antes de la era común, y en hebreo se le conocía como Antígonos Ish Sojo. De alguna suerte hay una referencia del lugar al que él pertenecía. Gamliel, uno de los grandes sabios, también utiliza la fórmula de un solo nombre, y Shimon HaTzadik utiliza lo que conocemos como los sobrenombres o los apodos, pero es un apodo muy, muy bello porque se le conoce como Simón el Sabio. Ellos están dentro de las filas de los que permanecieron dentro del judaísmo. Sin embargo, fuera del judaísmo, por razones históricas y conocidas por todos nuestros escuchas, tenemos el caso del propio Jesús o el caso de Nicodemo, que aunque si bien formaron parte del judaísmo, pues por razones que ya sabemos, después salen de las filas, pero están en esa época y son conocidos también por la fórmula de un solo nombre. Avanzando en la historia, ya en la época formal de la Mishnah, de los Tanaitas, que ya habíamos hablado de que es esta segunda escuela, que se desarrolla alrededor de la destrucción del segundo templo en el año 70, ya de nuestra era común, y hasta el año 200, ahí vamos a encontrar a grandes sabios que utilizan nuevamente la fórmula de un nombre o la fórmula del patronímico, o en su caso del sobrenombre o el título, para ser específicos, pero en muchos de sus casos ya se les asocia el título. Esto es, hay doctores, licenciados, ingenieros, arquitectos, pero también hay rabí, hay rabinos. Y el caso de Rabbi Akiva, que por mucho es tal vez la cabeza de la época de los Tanaitas, es reconocido, es uno de los grandes sabios que vivió alrededor del año 40 hasta el año 137 ya de nuestra era común, y fue, digamos que el estudioso más central y más fundamental en la época de la Mishnah. En esta época podemos citar también a Eliezer ben Yosé, que fuera el hijo de Yosé Aglili,
Esto es muy interesante porque Eliezer ben Yosé utiliza la fórmula patronímica, mientras que él, siendo hijo de quien fue Yosé Aglili, Yosé, lo que hace él es hacer una referencia a su origen toponímico, o sea, a la zona del Galileo. Judá Anasí es un príncipe, un rector, por así decirlo, y fue el redactor, o si bien se pudiera decir, el propio editor mismo de la Mishnah, que vivió en el segundo siglo de la Era Común. Rabbi Meir, considerado tal vez uno de los más grandes de los tanaítas, y utiliza un solo nombre. Rabbi Meir también nos deja para todas las generaciones el empleo de su nombre como un nombre bastante frecuente. Shimon Bar Yochai es un místico del primer siglo, o Rabbi Tarfón, que es un miembro de la tercera generación de los sabios de la Mishnah, vuelve a conocerse como sus nombres con la fórmula previa rabínica, y no menos podemos hablar de uno de los grandes que fue Yohanan ben Zakkai, que de hecho fue el primero al que se le asocia la fórmula rabí. Más allá de esta época, llegamos a la época de los amoraitas, y en este caso los amoraitas ya se desarrollan en lo que es del año 200 al año 500 prácticamente, y en este caso, que es muy interesante, los amoraitas, que son aquellas personas que expresan, y de ahí viene el vocablo amorá, ellos tienen como parte de su escuela el utilizar también nuevamente el primer nombre, o en su caso las fórmulas de Rav, no Rabí, sino Rav. Y vamos a escuchar los nombres que en este caso vienen a aparecer. El caso de Abaye, o el caso de Abba Arika, o el de Abau, Hamnuna, o Hillel, el hijo de Gamliel el tercero, o Hillel segundo, al igual que Yehudá segundo y tercero, son personajes muy centrales entre los amoraitas, que lo único que emplean es la fórmula básicamente onomástica nuclear que conocemos como el primer nombre. Pero sí hubieron casos como Rabba Bar Nachmani, que utiliza el vocablo bar, que es, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es una fórmula provista del lenguaje arameo que nos indica el descendiente de o el hijo de, nuevamente es una patronimia, y ya vamos a encontrar algunas otras fórmulas a donde ya el nombre sí se asocia a la fórmula Rav, como lo habíamos dicho hace unos instantes, como el caso de Rav Ashi, quien fuera el redactor principal del Talmud babilónico ahí en las épocas del quinto siglo de la Era Común. Y tenemos otros casos de Rav, como Rav Yonah, o Rav Nachman, o Rav Papa. Fórmulas distintas son las de Raba, Rabina, del cual hubieron dos casos, Rabina primero, Rabina segundo. El caso de Reish Lakish, que es uno de los personajes también, que podríamos decir, centrales en el Talmud, y que básicamente era un hombre de un proscrito, de una persona que se dedicaba a actividades pues, delincuenciales, y que hizo el retorno a las fuentes del judaísmo y se convirtió en uno de los grandes sabios del Talmud. Finalmente, dentro de esta época, podemos volver a hablar también de Shmuel o de Yohanan, quienes utilizan la fórmula onomástica primaria. Por último, en esta participación, debemos de ir comentando un poco sobre lo que van siendo ya la Edad Media. La Edad Media, que ya tiene a los Geonim y tiene a los Rishonim, esto es a los sabios, y a los que se consideran como los primeros posteriores a ya la compilación del Talmud, encontramos aquí ya fórmulas mucho más avanzadas. ¿Y esto por qué? Porque lo que pudiera ser considerado hasta el primer milenio de la Era Común, todavía era muy presente la fórmula patronímica. Y poco a poco, al paso de los distintos siglos, ya fuimos encontrando lo que iba a ser el principio de los apellidos. Así es que vamos a escuchar un poco las fórmulas combinadas de patronimias y de apellidos ya asignados a las personas en función a la evolución que hubo entre lo que fue el siglo XI al siglo XVI. Nombres como Abamari o Abraham ibn Daud
o Abraham ben David de Posquier. Son casos de personas que utilizaron invariablemente fórmulas patronímicas. El Ibn Ezra, famosísimo pensador hispano, norafricano también del siglo XII, un comentarista que utilizó también la fórmula patronímica, no menos que la de Abdullah ibn Saba o Abdullah ibn Salam, que cualquiera hubiera dicho que no tuvieran que ver nada con el judaísmo. Bueno, sí, tuvieron uno y el otro que ver con el judaísmo, pero desafortunadamente también cambiaron de camino y se fueron hacia el lado del Islam. Dentro de los que sí se mantuvieron en el judaísmo y ya empezaron a utilizar otras fórmulas fueron Amram Gaón, al cual ya se le reconoce como el sabio, y que fue ni más ni menos que el organizador del Sidur, del libro de rezos diario. Es una persona muy, muy importante en la historia del pueblo de Israel. Seguimos con las fórmulas patronímicas porque todavía estamos en la primera parte de este grupo de grandes pensadores, y los nombres que ahí nos aparecen son los de Asher ben Yehiel, Bahía ibn Pakuda, Hananel ben Hushiel, David ben Shlomo ibn Abi Zimra, Dunash ben Labrat, y así podíamos continuar casi de manera interminable, hasta que ya vamos encontrando fórmulas como la de Eleazar de Worms, ya en el siglo XI, o el caso de Hasdai Crescas, más adentro del siglo XIV, ya de hecho en el inicio del siglo XV, donde vamos encontrando ya la presencia de fórmulas de apellidos que han sido ya llevados a nuestros días, pero sus nombres que tienen poca, digamos, repetición durante el tiempo, en nuestra era ya vamos encontrando casos con más frecuencia como el de Eleazar, como el de Gilel, pero o el de don Isaac Abravanel. Indudablemente Isaac es un nombre que lo encontramos con gran frecuencia y que ya en esas épocas también vamos a encontrar mucha repetición, porque la costumbre de la repetición del nombre del nieto al nombre de su abuelo lo vamos a ver con gran frecuencia en casos como sabios de Jacob ben Asher, Jacob Beraf, Yosef Albo, Yehuda ben Yosef o el propio Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón, quien llevase su primer nombre naturalmente de su abuelo. No menos importante es el Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, quien fuera también un gran místico y talmudista, y que él también utilizó la fórmula, porque así se le asignó, de la patronimia en función a su abuelo. Vamos pasando en el paso del tiempo y nos vamos a encontrar finalmente con que ya hay fórmulas acronímicas que van generando nombres que no se traspasan a nuestros días, pero que son fórmulas que al día de hoy las estudiamos, aunque no las aplicamos a ningún ser humano. Fórmulas como el Rashbam, quien fuera Shmuel ben Meir, uno de los grandes tosafistas y nieto de Rashi, o el propio Rashi, quien se llamase Shlomo ben Yitzhak, que al ser un talmudista del siglo XI fue el comentador más importante del Talmud, si no es que de prácticamente cuanta obra encontremos en el mundo judío de la antigüedad. Y Rashi es una fórmula que conocemos para efectos de estudio, no para efectos de aplicar un nombre. Finalmente tendremos que referir nuevamente a la fórmula de Saadia Gaon, que fuera una líder del judaísmo babilónico y que utilizaba la fórmula de Gaón, que hoy ha sido traspasada también hacia apellidos, aunque el nombre Saadia también forma parte de apellidos. De esta suerte encontramos que hay nombres que sí se han aplicado desde la época talmúdica hasta nuestros días y otros que simplemente suenan fórmulas bastante antiguas. ¿Qué te parece, Jorge? Pues muy ilustrativo y muy extenso sobre un periodo que también era muy, muy grande, así que a pesar de que muchos de estos nombres han caído en el desuso, sí que forman parte de la tradición y seguiremos hablando de estas tradiciones dentro de 2 semanas nuevamente en la próxima entrega del Buen Nombre. ¿Qué te parece, Alejandro? Me parece fantástico. Un abrazo a todos ustedes. ונתנו לו אביו